Hola, muy buenas. No sé si habéis visto el último vídeo que colgué anoche. Un vídeo cortito, porque la verdad es que no tuve más tiempo de profundizar, sobre una experiencia que tuvo mi querida amiga Carmen. Una experiencia que ahora estaba escuchando dos mensajes que me ha mandado esta mañana después de ver el vídeo y ha empezado a darse cuenta de cómo sus guías fueron poco a poco mostrándole lo que estaba sucediendo con el fisioterapeuta al que está yendo. Y claro, uno se da cuenta de que están continuamente los guías intentando enseñarnos pues todo aquello que debemos aprender para saber identificar los diferentes tipos de entidades, cuándo nos afectan las entidades o cuándo es la mente, etc. Y claro, todo eso se aprende a base de experimentar, no hay otra manera, ¿no? En este caso, mi amiga Carmen empezó a tratarse eh, con un fisioterapeuta nuevo que de repente apareció en el pueblo como de la nada. Una persona, pues, para ella, especial, ¿no? Cuando fue a que le tratasen, pues percibió que ese chico tenía unos niveles de espiritualidad y de conciencia bastante elevados. Tanta fue eh, su sorpresa, ¿no?, al sentir eso, que les preguntó a sus guías, ¿no?, qué nivel tenía el chico de espiritualidad, de conciencia, de amor incondicional, de ego, de inversión, etcétera, ¿no? Y claro, como contaba en el vídeo anterior, los resultados que obtenía eran demasiado raros. Y es ahí donde uno tiene que pararse a pensar, uy, esto a mí eh, no me huele bien, ¿no? Qué raro. Aquí hay gato encerrado, ¿no? Aquí está pasando algo. Claro, mi amiga Carmen está en un momento en el cual eh, pues su salud no está muy bien, ¿no? Y como que no tiene ganas de coger el péndulo ni la tabla de comunicación, pues es normal. eh, Estando en ese estado, que la verdad es que lo está pasando bastante mal, pues no tiene ganas de nada. Y es lógico y normal. Y más cuando uno piensa que lo que
que lo que le está pasando pues no es justo, ¿no? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto, verdad? Personalmente, como lo he experimentado, eh, sé lo que siente mi amiga, sé qué pensamientos le llegan y es que es lógico y normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que claro, ella siguió yendo al fisio y como que tenía inquietud de saber, porque algo dentro de ella despertaba esa inquietud. Claro, ese algo que le despertaba esa inquietud eran sus guías que le estaban diciendo, Carmen, aquí hay un problema, ¿no? Y es que el fisioterapeuta que te está tratando, pues tiene una entidad del bajo astral apegada con un nivel de negatividad y sobre todo de malintención muy elevados, ¿no? Llévate cuidado, ¿no? Cuidado, Carmen. Claro, mi amiga, pues al eh, no recibir la información de sus guías, sino que estaba siendo eh, esa información eh, distorsionada, ¿no? Por la entidad que tenía el fisioterapeuta, pues tampoco supo que ahí había una entidad de esas características. Pero no se quedó convencida. ¿Por qué? Porque sus guías seguían avisándola, ¿no? Carmen, cuidado, Carmen, investiga, Carmen, ponte en contacto con Ramón, y, escríbele a Ramón, mándale a Ramón audios, WhatsApps y empezó a sentirse mal ayer. Empezó a sentirse mal porque ya la entidad se lo veía venir y ¿qué es lo que le hacía a mi amiga? Normalmente a Carmen, Carmen cuando hay una entidad de entremundos o del bajo astral cerca, lo que hace es sentirlas, eh, pero con un dolor punzante en el estómago, a lo mejor de ardor, ¿no? Pero siente las entidades con su estómago, ¿eh? Hay gente que lo hace con otras partes de su cuerpo, con otros órganos, pero ella pues las nota cuando su estómago le duele de una manera concreta. Pero claro, ayer es que empezó no ese dolor, sino empezó a dolerle muchísimo la cabeza, cosa que normalmente a ella no le suele pasar. Entonces me pregunta, ¿y por qué sentía esta vez a esa entidad con ese dolor de cabeza en lugar del dolor de estómago? Pues fíjate tú, ¿qué pasa cuando te duele mucho la cabeza? Pues que no quieres pensar, quieres que te dejen tranquila, quieres aislarte, eh, no quieres hacer nada. Pues eso es lo que quería la entidad, que no siguieses profundizando, que no siguieses pidiendo ayuda, que no siguieses preguntando. Lo que no quería es que fuese descubierta, ¿no? Pero claro, fue descubierta. Fue descubierta cuando le mandé el mensaje a Carmen, el, el WhatsApp. Carmen, los datos que me has mandado no son los que son, sino que esa persona, ese fisioterapeuta, lo que tiene es una entidad del bajo astral apegada con un nivel muy alto
de malintención. Cuidado. Claro, al mandarle aquello, pues ella empezó a sentirse, creo que bastante peor, porque la entidad ya había sido descubierta y quería de alguna de las maneras vengarse, ¿no? Entre comillas. Inmediatamente le dije, Carmen, vamos a hacer una videollamada que yo te vea, ¿no? Y así fue. Comenzamos a hablar y la entidad, por supuesto, dejó de afectarle inmediatamente y empezó a sentirse bien. Según dice ella, y es así, cuando tenemos niveles muy altos, cuando estamos con otras personas, nuestra luz las alivia, ¿no? Las alivia. Y en este caso, pues Carmen, en cuestión de minutos, empezó a sentirse mucho mejor. Y si habéis visto el vídeo, hubo un momento en el cual escuchamos unos audios de ella, le escribí para ver si estaba mejor, pero no le llegaban los mensajes. Ella vive en una zona en la cual pues no hay la suficiente cobertura. Pero ahora, escuchando sus mensajes, después de haber visto el vídeo, ella empieza a encajar los momentos, ¿no? En los cuales le envié los mensajes y coinciden con cuando ella, después de hablar por videollamada, salió de su casa a dar un paseo y acompañar a su pareja al trabajo. Y mentalmente lo que hizo también, a la misma vez que mis guías y yo estábamos cruzando la entidad, ella también estaba pidiéndole a sus guías y estaba hablándole a esa entidad con amor para que cruzase la luz, ¿no? Y me dice, si es que no hace falta el péndulo ni la tabla de comunicación. Por supuesto que no. Si el péndulo y la tabla de comunicación simplemente son transitorios, ¿no? Porque puedes hacer perfectamente las maneras de cruzar a esa entidad o a esas entidades mentalmente. No es necesario tener el péndulo. Que yo lo llevo y lo utilizo normalmente, como he dicho en otros vídeos, lo hago porque me gusta, lo hago para no perder la costumbre y lo hago sobre todo porque así a mí mentalmente me da esa seguridad de que lo que acabo de hacer ha funcionado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que a lo mejor no tengo a veces la seguridad que debiera, ¿no? Que necesito ahí corroborarlo con el péndulo porque a lo mejor la información que me llega a la mente pues dudo de que sea mía o realmente de mis guías. Bueno, a veces me pasa, ¿eh? Nadie es perfecto y aunque recibo la información, pues a veces decido corroborar con el péndulo cada una de las acciones que hago. Así pues, este caso, el de Carmen, el de esa entidad del bajo astral, es un caso, creo que bastante interesante, de cómo las entidades influyen en nosotros, aún sin tenerlas apegadas o en el lugar en donde vivimos, sino que las tienen otras personas. Fijaos vosotros que en este caso el fisioterapeuta tenía la entidad apegada, pero tenía la fuerza
la influencia sobre Carmen, podía actuar sobre Carmen al mismo tiempo que estando con el fisioterapeuta. Son entidades muy fuertes, muy inteligentes y que se saben mover por entre mundos y por esta dimensión, o como queráis llamarla, campan a sus anchas y hacen lo que les da la gana. Entonces, lo siento, es que es la alergia. Estoy como muchísimas otras personas, ¿no?, que somos alérgicos a la primavera, terriblemente afectado. Pero bueno, de cómo esas entidades nos afectan, ¿no? Y de cómo los guías, ¿no?, intentan por todos los medios avisarnos, ¿no?, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso siempre recomiendo a mis alumnos que estén muy atentos a la información que les llega, muy atentos a lo que sienten. Y solo se aprende con la experiencia y comparando luego, y es la única manera. Pues este dolor que ahora siento no es el que normalmente siento cuando me sienta mal la comida, por ejemplo, si te duele el estómago, sino es un dolor muy particular de cuando realmente hay una entidad cerca de mí, ¿no?, o que intenta afectarme. Este dolor de cabeza, pues igualmente. Todo eso solo se aprende a través de la experiencia. No es que los guías no quieran que cojas el péndulo, ni la tabla de comunicación, ni muchísimo menos. De hecho, personalmente, en mi caso, cuando quiero recibir una información muy completa, pues lo que hago es coger la tabla y el péndulo. Sí, luego ellos me van diciendo muchísimas cosas, ¿no?, cuando estoy haciendo las terapias o cuando estoy cruzando las entidades, etcétera. Pero personalmente hay veces que me siento y quiero mantener una conversación importante y cojo mi tabla y cojo mi péndulo y en mi caso, como vuelvo a repetir, porque cada persona somos un mundo y habrá gente que no tenga ninguna necesidad de coger el péndulo y la tabla, pues habrá gente que no lo necesite, ¿no? Pero en mi caso sí. A veces lo hago. Y a veces les pregunto, antes, ahora ya no, ¿por qué esa necesidad a veces, ¿no?, de tener que coger el péndulo y la tabla, ¿no? Es que de hecho noto que me lo dicen ellos, coge el péndulo y la tabla. Pues las veces que he preguntado me han dicho, es para que no pierdas la costumbre, Ramón, porque tú estás dando clases. Y si pierdes la costumbre, pues mal asunto. Habrá otra gente, yo como he tenido otros alumnos, que ha llegado a un punto en el cual pues no necesitan esos objetos para estar en contacto con sus guías. Y cada persona pues necesitamos o tenemos que, depende. Pero nada, quería hacer este vídeo para daros más datos del vídeo anterior, porque creo que puede resultaros de utilidad, ¿vale? Y como siempre digo, es bajo mi experiencia. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo o cree que debe hacerse de otra manera o cree que no es así.
etcétera. Pues ya cada uno tiene su información, su realidad, y lo que yo os cuento, lo que me llega, y no digo que lo que otras personas tengan, sientan, etcétera, pues no sea. Aquí cada uno, yo intento, como digo en todos mis vídeos, daros la información que me llega para ayudaros, si es posible, ¿vale? Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande para todos.